Venimos chapeando. Chapeando bajito. Bárbara Betancourt. Desde Cuba y para el mundo, para que no le hagan cuento. Soy Reinier Eduardo. Me sumo al análisis. Y Arlene Rodríguez de Rivet. Venimos chapeando bajito, para que ninguna fake news se cuele. A enseñarte la verdad, para que nadie te confunda. Hola, buenísimos días. Creían que no íbamos a estar, pues aquí estamos, revolucionariamente chapeando esta mañana de histórica del 30 de noviembre de 2021, 65 años ya del levantamiento de Santiago. Es Santiago de Cuba, no os asombréis de nada, decía Navarro Luna. Buenos días, Reinier Eduardo. Buenos días, Arlene. Bueno, saludo a toda la audiencia. Propongo empezar cumpliendo lo prometido, porque recuerden que el martes pasado dejamos pendiente el tema de los adolescentes y las leyes a propósito de las acusaciones contra Cuba en las redes a raíz de la detención de un joven youtuber en Matanzas. Y bueno, Reinier trajo el tema, así que lo dejo a él para que lo desarrollemos hoy. Sí, no, mira, a ver, recuerdo que la semana pasada habíamos hablado de esto de la posvareda que se había levantado alrededor de este suceso de un joven, un muchacho de 15 años, que crearon toda una alaraca de que si estaba preso en un calabozo rodeado de ratas, que se lo habían rapado la cabeza y lo habían pelado al campo. Y después cuando salen las imágenes, todo nada tenía que ver con la realidad. Ni había estado en un calabozo, ni le habían cortado su cabellera. Su bonita melena, tiene una bonita melena. Además un muchacho muy bonito, joven, con una cabellera larga, típico de estas edades. Y demostraba las construcciones que se hacen alrededor de este proceso. Pero mira, Arlene, aquí hay dos elementos que yo quiero señalar, quiero hacer énfasis. La provocación del 15 de noviembre de la supuesta marcha que iba a haber, que primero el 20, después el 15, después el 14 y después nunca fue a ninguna parte, terminó en España. Fue en España, sí. Sí, terminó en España. Una marcha larga. Sí, una marcha larga. De una persona. De varios kilómetros, transatlántica, además. El fracaso de esa marcha ha llevado a la contrarrevolución interna y externa a dar alaridos desesperados sobre diferentes temas. Y ahora uno de los temas que están intentando levantar, que no pueden levantar, porque es inconsistente además los argumentos que dan, es el tema de pretender atacar la obra de la revolución en relación a sus niños, a sus adolescentes, el tratamiento que reciben, toda una serie de cuestiones. Y se están basando en ello, en supuestas listas, presuntas listas de jóvenes, de una decena de jóvenes menores de 18 años que presuntamente están presos en cárceles por, y aquí hago comillas, salir a protestar pacíficamente, el 11 de julio pasado, ¿sí? Recordemos en el verano del 11 de julio. Yo lo decía en el programa anterior cuando hablábamos de este tema. A mí no me consta, ni tengo el listado, ni me consta que lo que estén diciendo ellos sea verdad. Ni tampoco tengo la versión como tal oficial en relación con el tema. Pero suponiendo, fíjate, y esto es un elemento que yo quiero señalar, Cuba no es el único país del mundo donde los menores de edad cometen delitos. Sí, los menores de edad cometen delitos en todos los países del mundo. Los países del mundo. Eso es una cuestión sociológica global que ocurre en todas partes del mundo. Es humano, además. Es un comportamiento. Es humano, es familiares, etc. Claro, eso es lo primero. Pretender hacer ver que Cuba es el único país del mundo donde los niños pueden o menores de edad pueden cometer un delito. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento que sí, en eso Cuba es una excepción dentro del mundo, es que el tratamiento que recibe un menor de edad, menor de 18 años, en Cuba, por la comisión de un delito, es muy diferente al que recibe en cualquier parte del mundo. Sí, en cualquier parte del mundo, muchachos en Estados Unidos han condenado a la pena de muerte a jóvenes de 16 años, de 15 a 16 años por delitos que han cometido. Sí, han entrado en un tratamiento penal igual que el del resto de la población penal, de cualquier edad que existe en sentido general. Entonces ese es un elemento que hay que resaltar y es un elemento que ahora en esta campaña que se está montando contra Cuba se obvia, se soslaya, se omite constantemente. Mira, este año precisamente el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo, que era un acuerdo que va dirigido, aprobado por el primer ministro, un acuerdo que va dirigido precisamente, incluso se aprobó antes de este tema del 11 de julio, que es un acuerdo que va dirigido hacia la prevención social.
Sí, porque Cuba tiene un alto concepto de la prevención social y sobre todo enfocado en los niños y los adolescentes. Y este acuerdo, que está publicado en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, le da tareas precisas al Ministerio de Educación, al Ministerio de Educación Superior, al Ministerio de Salud Pública, al de Cultura, al Ministerio del Interior y al Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación, de qué hacer con nuestros jóvenes. Y en el caso específico, por ejemplo, del Ministerio de Educación o del Ministerio del Interior, tienen muchas tareas y muchas encomiendas que van más hacia la cuestión profiláctica, preventiva, educativa, que hacia la cuestión ahí llamo la atención porque recuerdo, y aquí quiero resaltar el trabajo del periódico Girón de Matanzas, que casi inmediatamente hizo una entrevista con la madre del niño, y la madre aludía todo el tiempo que llevaron al niño para la escuela, que ella lo acompañó, que el tiempo que estuvo en la escuela. Es decir, lo otro que yo creo que es importante resaltar, no van a prisiones. No, cuando son menores de 16 años, fíjate, y en esto incluso la UNICEF, hay artículos, pueden ir ahora mismo a la página web de la UNICEF, no estoy mintiendo, porque además la UNICEF ha sido en cierta medida garante de eso por las buenas relaciones que ha tenido esta organización de Naciones Unidas con Cuba, y lo ha podido apreciar, no es que se lo han dicho, lo ha podido apreciar, de el tremendo sistema de atención, de prevención social con nuestros niños y jóvenes que tiene Cuba en estos momentos. Hay un artículo de UNICEF que UNICEF explica en su página web cómo funciona todo este sistema en Cuba. Y por ejemplo, ellos nombran, fíjate que lo estoy leyendo por lo de ellos aquí, dice capturas al artículo de ellos. El Consejo de Atención a Menores, por ejemplo, que existe en todos los territorios del país, compuesto por especialistas de diferentes sectores que concilian medidas educativas. Especialistas de diferentes sectores son psicólogos, pedagogos, abogados, fiscales, sí, todo, pero un conjunto de personas. Están también los centros, plantea UNICEF en Cuba, elogiando el papel que tiene Cuba en este sentido, los centros de diagnóstico y orientación, los centros de evaluación y atención a menores. Por ejemplo, las escuelas de formación integral, que ya son escuelas a las cuales, Arlene, son estas lo que escuelas, antes se llamaba centro de menores. Ajá, o escuelas, en algunos casos le dicen en la calle escuela de conducta. Exacto. Pero son centros educativos, fíjate, no son centros carcelarios, son centros educativos donde el menor que comete algún tipo de delito, algún tipo de hecho grave, relevante, es llevado hacia esa escuela. Pero ahí el peso fundamental es un peso docente, igual que la misma carga docente que existe en cualquier centro educativo del país. Es decir, no hay ninguna diferencia en relación con eso. El muchacho no es tratado como un preso, claro, ni en ninguno de estos sentidos. Y todo esto, Arlene, es resaltado incluso por la propia UNICEF. Y yo quiero cerrar una idea que era lo que yo estaba diciendo al inicio. Es la matriz que pretenden sembrar de que estos muchachos o un presunto grupo de muchachos está preso, y la otra asociada con esto por participar en acciones pacíficas. Mira, las imágenes sobran, yo no voy a inventarme nada. El que quiera puede volver atrás y buscar las imágenes del 11 de julio en Cuba, en Ciudad de La Habana, por ejemplo, y en otras ciudades donde lastimosamente, y fue así, los principales personas que protagonizaron hechos violentos de apedreamientos vandálicos, de virar patrullas, fueron jóvenes adolescentes entre 15 y 17 años. Incluso de lanzar cócteles molotov. Incluso de cócteles molotov. Y no porque les sugiera de ellos mismos. Después han surgido incluso denuncias, informaciones de que muchos de esos muchachos fueron utilizados por mentes más macabras que la de ellos. A cambio de recargas. A cambio de recargas, algunos le pagaron. La televisión cubana ha hecho denuncias aquí. Por ejemplo, en Guantánamo se presentaban unos casos de unos menores hace un tiempo atrás para que lanzaran e incendiaran un círculo infantil. Es decir, el uso de los menores de edad en la campaña anticubana desestabilizadora violenta es uno de los componentes que ha tenido en estos métodos de guerra no convencional. Hacerse valer de los menores y de la supuesta vulnerabilidad o inmunidad que pueden tener, y si no tuvieran la inmunidad, entonces montar una campaña como la que se pretende montar ahora. Escandalizar, ya lo vimos con el caso de este joven de Matanzas, que evidentemente es un youtuber, no voy a decir influencer, porque eso ya
tendría otra categoría. Yo creo que es justo, Reinier, que las personas se preocupen por la detención de un adolescente. Pero, es muy justo, claro. Exacto, pero en este caso casi todas las preocupaciones más duras vinieron del exterior y con una, como tú decías, una laraca realmente exagerada. Yo tengo la impresión de que esto se convierte en escándalo por dos motivos. Uno, montar un segundo escenario, como tú decías, de ataque a Cuba ante la fuga fantástica del líder del 15 de noviembre. Segundo, explotar la sensibilidad universal frente a un tema como son los niños detenidos, que solo es excepcional en Cuba, como tú también comentabas, a diferencia de muchos otros países donde el encarcelamiento de adolescentes es una práctica común y a veces brutal. Yo quisiera que ustedes escucharan atentamente el sonido que les traigo hoy, porque este es un fragmento de un reportaje de una televisora hispana que documenta cómo, por ejemplo, funciona con niños una prisión de adultos en los Estados Unidos. Escuchen. Hablamos en concreto del Correccional de Wabash Valley. Se trata de una prisión de máxima seguridad, rodeado por una valla de alambre de púas electrificada de más de 70 metros de altura. Existen también 6 torres de vigilancia y más de 750 funcionarios de prisiones. Lo que quizás destaca más de la misma es que además de ser un centro para adultos, también lo es para menores, ya que en su interior hasta 40 adolescentes e incluso niños duermen todas las noches cumpliendo sus largas condenas. Aproximadamente a las 9 de la mañana son los nuevos presos los que llegan en furgonetas blindadas. Eso sí, bien atados con esposas en las muñecas y en los tobillos, sin importar por supuesto la edad de los mismos. Mijitos de 7 u 8 años han sido encarcelados durante unos días como si fuese un castigo. Los funcionarios de prisión no son precisamente amables con los nuevos adolescentes que acuden a esta cárcel. Bueno, esto yo quisiera que atendieran. Con la narrativa da la impresión de que es un material más de esos que circulan por internet, pero hay que ver las imágenes. Uh-huh. Se ven las imágenes de los niños de 7, 8 años, se ven encadenados, y yo creo que, bueno, hay películas que me dirán, no, pero película de ficción. Hace poco se pasó una miniserie en televisión del caso de unos adolescentes afro-norteamericanos que fueron acusados de la violación y muerte de una joven blanca, y esos muchachos cumplieron en prisión como si fueran adultos, donde fueron maltratados, violados y todo lo que viene para una convivencia entre adolescentes y adultos. Eso no quita por ninguna parte también llamar la atención respecto a que después de los 16 años ya usted tiene responsabilidades sociales, y ojo, atento también, de ese tema podemos hablar un poquito más. ¿Tú querías comentar algo? Sí, mira, bueno, lo que yo te decía, bueno, primero, siguiendo la línea de lo que tú decías, dos ideas sobre la base de lo que tú decías. En Estados Unidos las imágenes son dantescas de niños inmigrantes, no vayas a más en nada. Jaulas. Inmigrantes, fíjate, no han cometido ningún delito salvo querer llegar a territorio de los Estados Unidos. En jaulas, además separados de sus padres. Niños que les son quitados a sus padres, niños de 3, 4, 5, 6 años, son metidos en jaulas como animalitos ahí, que se les ve indefensos, llorando, y sobre eso no ha habido ningún tipo de proyección de ninguna de las administraciones de los Estados Unidos. Yo creo que también pensando en que como eso es una práctica habitual en otras sociedades, es lógico que cualquiera crea que aquí pasa. No, porque Arlene, es el intento constantemente de mirar a Cuba con una lupa y de pretender hiperbolizar cualquier fenómeno que ocurra en la realidad cubana y hacerlo parecer como exclusivo. Es la simplificación de la realidad lo que se impone constantemente contra Cuba. Y en este escenario es fruto de lo que veníamos hablando. Primero, del fracaso del 15N, de tratar de mantener las redes calientes para que no muera esa supuesta causa alrededor de esto. Recordemos, ahora viene el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, y todo esto es como una especie de combustible que están intentando generar para alimentar cualquier acción en torno a este hecho. Recuerda que el día 9 y 10 de diciembre va a estar ocurriendo en la Casa Blanca, en Estados Unidos, convocado por Biden, un foro virtual con más de 110 líderes mundiales. Se llama Cumbre de la Democracia y los Derechos Humanos, convocada por Biden, para hablar de derechos humanos, donde excluyeron a Cuba, Nicaragua y Venezuela de este foro. Y es posible que todo este tipo de narrativa
que hemos estado viendo en relación con Cuba se inserten ahí y este sea un escenario más de agresividad, además de otros intentos que están intentando provocar contra Cuba. Hay un elemento también que tú señalabas ahorita, el caso de los jóvenes en las redes sociales. ¿Sí? Este caso que hablábamos anteriormente nos deja una moraleja, y sobre todo a los padres, a nosotros que tenemos hijos que ya son jóvenes, que empiezan ya a crecer. Es decir, ¿qué están haciendo nuestros hijos en las redes sociales? ¿Hasta qué punto lo que hacen nuestros hijos en las redes sociales puede ser constitutivo de delito o puede estar afectando algún bien social? Porque la convocatoria por parte de una persona en redes sociales, de la manera en que se realizó por parte de este joven, a una marcha que había sido declarada ilegal por el Estado, que además se había demostrado con pruebas suficientes que detrás de ella estaban lo peor del segmento más violento de la extrema derecha de la Florida, y que estaba compulsando además a la participación de otros jóvenes coterráneos como él, es un elemento delictivo, es un elemento también que de una conducta social negativa. Y la madre incluso llegó a reconocer que ella estaba ajena a eso, que estaba ajena a Yo lo no que estaba sabía haciendo. lo que mi hijo estaba haciendo. Ajá, a lo que estaba haciendo en las redes. Y no era por una expresión contrarrevolucionaria como se intenta hacer ver, sino era por un elemento además constitutivo de delito, de un tipo de delito muy específicamente, que es la instigación a delinquir, la instigación, el desacato a la autoridad, pero más que todo eso, los intentos de arrastrar a masas de jóvenes como él, de esas edades, a un escenario que nadie sabía que podía haber detrás de ese escenario violento, que podía incluso peligrar la integridad física de alguno de esos menores que pudiera arrastrar tras de sí. Entonces, son elementos de la realidad que se soslayan, que se manipulan, que se minimizan, que se simplifican y te construyen otra matriz totalmente diferente a esta. No soy jurista, pero yo he oído decir muchas veces que no conocer las leyes, tú eres jurista, tú eres graduado de Derecho, no te exime de cumplirlas. Es decir, el hecho de que usted no conozca la ley no quiere decir que usted no la está violando cuando hace algo que va contra ellas. Las redes suelen ser un campo sin control en muchos hogares. Yo conozco personas que con tal de que el niño no moleste, le dan el celular durante horas, y eso tiene un costo en el desarrollo de la inteligencia humana y todo. Quiero decir algo más. Yo estaba leyendo un artículo de opinión donde le llaman tanques pensante, ¿no? De la Florida, un académico con todas las letras, un tipo que es bastante seguido, y no podemos ser ingenuos en este sentido, lo que algunos creen que no daña a nadie, porque yo sé que ahora el mismo tema de este muchacho, de este joven youtuber, de este adolescente, mucha gente dice, pero ¿qué daño hace un niño con una cámara transmitiendo una directa? ¿A quién va? Eso no puede tumbar un gobierno. ¿Por qué va a hacer esto? No, estamos claros. Lo que sí estamos diciendo es que son acciones que, como la gota de agua sobre la piedra, van creando el clima perfecto para construir la imagen del Estado fallido. Y cuando aludía a este artículo de la Florida, es que este hombre está diciendo que Estados Unidos está obligado a suministrar armas y entrenamiento militar para que haya un alzamiento, un levantamiento armado en Cuba. Ya está el tema sonando, se nos acabó el tiempo. Podemos profundizar quién es esta persona, qué es lo que está pidiendo y cuál es el efecto que esto puede tener según los referentes internacionales. Lo que ha ocurrido. Bueno, nos queda tema para el jueves seguir chapeando, y por ahí yo quería, porque dije, bueno, y eso tendrá que ver cuánto con Junior García, y me dijiste, ese es un cadáver político. Bueno, vamos a hablar de la muerte de estos cadáveres. Faltan 5 minutos para las 8 de la mañana. Seguimos chapeando el jueves, acompáñenos.